a lo que está ocurriendo en nuestro país, a esta situación que ha generado tantas repercusiones. Y hoy está con nosotros el licenciado Omar Barrios, él es abogado penalista y además debo decir que fue representante de la Contraloría General de Cuentas en este sonado caso. Licenciado Barrios, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, ¿sorprendido o no por la resolución después de que se da a conocer la absolución en el caso Portillo y por supuesto a los implicados exministros de su gobierno? Sí, definitivamente sorprendido porque, contrario a lo que se han hecho muchos comentarios, considero que sí se efectuó un trabajo de bastante nivel de parte del Ministerio Público y de la CICIG, al igual que en esta oportunidad de mi mandante como coadyuvante en la investigación, y considero como abogado desde el punto de vista académico, como estudioso del derecho, de que sí habían elementos suficientes que lograban comprobar el hecho ilícito por el cual acusaba el Ministerio Público. Definitivamente estoy sorprendido, pero creo que lo más rescatable es el voto razonado de la presidenta. Hay un tema puntual. Ayer algunos abogados cuestionaban las pruebas, decían que no eran contundentes, pero estamos hablando de 577 pruebas, se presentaron además las boletas de depósito, es decir, hay una serie de elementos, testimonios de muchos testigos que al final no fueron tomados en cuenta y que complican un poco el tema, por ejemplo, las declaraciones del expresidente del Crédito Hipotecario Nacional o del exgerente del Crédito Hipotecario Nacional. ¿Las pruebas eran suficientes? ¿Faltaron? ¿Por qué la resolución de los jueces en este sentido? Claro, fíjese que nosotros fuimos convocados para poder colaborar en este proceso a 48 horas de las conclusiones. Ajá. Hubo un inconveniente de salud de uno de los abogados del equipo de la Contraloría y pues comparecemos con el licenciado Raúl a colaborar y tomar el caso. Y en 48 horas pudimos ver que había suficientes elementos realmente para poder determinar la responsabilidad. Yo creo que va a haber ahorita muchos comentarios porque, aunque me han insistido los colegas que es un caso político, sí, yo sigo sosteniendo que es un caso técnico, es un caso dentro de la administración pública. Entonces considero que los elementos de convicción son suficientes. Lo que sucede o el planteamiento que tal vez sí fue necesario reforzar es esa parte de construcción de idea de la parte administrativa. Estamos hablando de un caso penal realizado dentro de la administración pública, no es un caso de violencia como al que estamos acostumbrados, que alguien le dispara o que alguien le sustrae su propiedad. No es un caso en el que se usa la infraestructura administrativa. Entonces lo vuelve un poco más complejo. Y es ahí donde aprovecho yo a devolver la crítica que hacen a veces los colegas hacia los que somos académicos. Y yo les digo, lo que pasa es que tenemos que ir directo a la ciencia, apoyarnos en la gente que sabe, como los auditores, los financieros, los economistas. Es un caso dentro de la administración pública. Hay elementos fehacientes en la investigación. Creo, desde el punto de vista que los auditores gubernamentales hicieron un gran aporte y que el elemento de investigación es comprobable, o sea, se sustrajo el dinero, pero respetamos, por supuesto, el fallo. Por supuesto, ahora la pregunta es, ¿quién se hace responsable de esos 120 millones? Porque el tema es, independientemente de la resolución, ¿quién se hace responsable? Porque el dinero desapareció, el dinero no está. Claro, entonces, ¿quién se hace responsable de esa transferencia? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está ese dinero, que es una cantidad más que importante y que le pertenece al pueblo de Guatemala? Considerable, licenciado. Creo que dos cosas puntuales. El delito de peculado no sanciona el volumen de dinero que usted sustraiga. Para peculado, usted puede sustraer 10 quetzales, 10 millones... El delito es el mismo. El delito es el mismo porque el daño es la falta de probidad del funcionario. O sea, lo que sanciona nuestro Código Penal es que hay funcionarios a los que se les confió el ejercicio político, la dirección del país, y al faltar a esa probidad y a esa responsabilidad, se les sanciona con peculado. Por otro lado, tenemos lo que usted pregunta, bueno, y el dinero que fue sustraído, fue sustraído. Hay otros canales, está la responsabilidad civil que persigue la Procuraduría General de la Nación, están los juicios de cuentas para los funcionarios públicos involucrados, para poder determinar quién es el responsable de entregar esas cuentas. Por eso el juicio, yo le llamo académicamente el juicio de hacerle las cuentas a un funcionario, pero que alguien tiene que ser responsable por ese incorrecto manejo de la hacienda pública, sea considerado ilícito o no, porque lo que sí está demostrado es de que, como usted señala, los 120 millones se desaparecieron, entonces hay vías, hay canales específicos para ello. Quiero que veamos, no sé si usted tuvo oportunidad de verlo, licenciado Barrios, pero son las imágenes que anoche publicaba en exclusiva Noticiero Guatevisión, que llegan a nuestro medio de comunicación, una cámara dentro del Ministerio Público que muestra, y da a entender vínculos entre la defensa y la jueza, en este caso el esposo de Patricia Veraz y el defensor de Portillo, que llegan juntos al ministerio, se los ve en el elevador, bromas,
bueno, como una cercanía, como que realmente se conocían. ¿Usted qué piensa sobre esto? Digo, ¿puede aportar algún elemento o no? Ahí estamos observando estas imágenes que anoche, insisto, nos llegan y hay como una supuesta cercanía, ¿verdad? Y se habla de vínculos entre la defensa y esta jueza. ¿Puede servir de algo este elemento? ¿Qué piensa usted de estas imágenes? Bueno, definitivamente creo que es una noticia relevante para el proceso, pero llega a mi criterio tarde. Tenemos que construir dos ideas, licenciado. Igual se va a apelar, de todas maneras. Igual se va a apelar. La Fiscalía piensa apelar, la CICIG ya se manifestó. Yo como abogado académico considero que es necesario. Es necesario porque esta es una instancia. Ese proceso puede ser revisado en segunda instancia, no está todo definitivo. Lo que sucede es que el marco en el que se está efectuando, por un lado celebran, por un lado acusan, etcétera, etcétera, rompe el contexto originario del proceso. Y el proceso es investigar y averiguar la verdad. Y como le digo, ahí es donde pues, me presionan porque me dicen, mira, es un caso político. No, síganlo viendo como un caso técnico-legal. No se puede procesar a las personas por los 4 años de gobierno. Se tiene que procesar por el hecho ilícito, al igual que las imágenes relevantes que usted me mostraba en este momento. O sea, ¿qué representan eso para el proceso? El titular de la persecución es el Ministerio Público. Nosotros como querellantes, o en mi caso como abogado académico, la manifestación que le podría hacer al respecto es solo un punto, son indicios. ¿Esta resolución podría afectar el proceso de extradición o son dos procesos totalmente independientes? Son dos procesos totalmente independientes, Yo he escuchado muchos comentarios de que puede afectar o no por la vinculación de que si el dinero o no. Son dos procesos diferentes porque estamos hablando de hechos diferentes. Un hecho es sustraer y el otro hecho es trasladar, difundir, difuminar, hacer con el dinero. Uno de los temas más preocupantes, creo yo, y como lo decíamos ayer, es cómo afecta esto a la credibilidad en las instituciones, porque si bien hoy no gozan de su mayor crédito las instituciones que administran justicia en el país, ¿esto qué podría pues significar para la sociedad en general, ¿no? En relación a la credibilidad de las instituciones que administran justicia? Yo creo que ha sido bastante fuerte algún sector de la crítica y que es válido, porque todos los funcionarios públicos tienen que entender que hay un sector que se permite criticar porque es parte del proceso. Por ejemplo, escuchábamos en las noticias que el presidente de la República se molestaba por las críticas. No, es parte del proceso. Creo que la fiscal general, que el comisionado, que todos los que participan responsables se sienten afectados, al igual que pues, las personas acusadas por la presunción de inocencia se sentirán satisfechos. A mí me toca hacer un equilibrio desde la academia, licenciado, y que a veces me critican. Yo siempre he dicho que el proceso se ventila dentro de un Estado de Derecho. El proceso está ventilado dentro del proceso tal. Hubo suficiente presentación de parte de los entes acusadores como suficiente oportunidad de defensa. Nosotros manifestamos en las conclusiones de que la responsabilidad ya no es ni de los que acusan ni de los que defienden, es del tribunal. Exactamente. Definitivamente. En el punto que usted me recalca, ¿qué pasa con la credibilidad? Le puedo decir que en las 48 horas que participé, a mí sí me consta un trabajo profesional. A mí sí me consta que hay un trabajo de la fiscal dedicado, que hay un trabajo del responsable del abogado extranjero de CICIG. Me consta la política que tuvo nuestra actual Contralora en cuanto a decir, bueno, participemos en la parte técnica. La Contraloría es una institución técnica, nosotros no somos acusadores, eso es del Ministerio Público. Simplemente, claro. Sí, la Contralora nos ordena, aquí hay que hacer un proceso dentro del marco legal. Y tal vez me estoy pasando un poquito en esta expresión porque estoy autorizado a hablar como abogado y no específicamente como mandante, pero sí quisiera que la gente conozca de que hay un trabajo. Lo que sucede es que no todo está en la responsabilidad de ellos. Claro, es un desgaste enorme el no conseguir las metas. Y es como que usted se prepare lo máximo para ir al Mundial y no clasifique en fútbol, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces ¿para qué el trabajo si no se logró la meta? Hay cosas que componer y yo creo que el trabajo en equipo, el lograr comunicar esas infraestructuras que existen ahorita serían correctas, pero por el momento la conclusión sigue siendo objetiva. El fallo del tribunal se respeta por supuesto también a los procesados. Claro que hay responsabilidad, por dentro habrá dolor de estómago, pero nos tenemos que ceñir a lo que establece el marco legal. Bueno, ya habrá que ver cómo avanza o no esta apelación. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ha sido muy amable Omar Barrios, quien además de ser abogado penalista, fue el representante de la Contraloría en este caso. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tema importante, seguiremos hablando de este tema, por supuesto, y de algunos otros que están vinculados a su participación activa en nuestras redes sociales, en Facebook. La pregunta de hoy:
¿Qué acciones debería tomar o qué esperamos del próximo alcalde de Guatemala? Está apareciendo en pantalla rápidamente la pregunta que todos los días le hacemos y que lo invita a participar en nuestra red social. ¿Cuáles deberían ser entonces estas acciones que tome el futuro alcalde de la ciudad de Guatemala? Vamos a ver qué nos dice la gente, Alejandro. Gracias, Ricardo. Pues sí, ya sea que se reelija el actual o que venga alguien nuevo, la gente está opinando. Luis Castro dice, las 2 obras más importantes serían la construcción conjunta con los demás municipios y departamentos del anillo metropolitano y la construcción de la línea del metro superficial. Vamos a avanzar un poquito más a donde lo habíamos dejado hace un momento y dice José Carlos Villagrán, reordenar el transporte público y reordenamiento vial también. Rose Fernández dice continuar con el Transmetro y que siga trabajando la administración actual también. Marco Ventura, que mande más policías a las calles porque hay muchos ladrones. Bueno, esa no es labor de la municipalidad de todas maneras. Evelyn de Arguijo dice, ¿a qué correo nos pueden enviar información atinente a este tema? Pues bueno, vivalm@gotelevisión.com. Estela Osorio dice más seguridad, que la policía sea más honesta, que el agua no falte en ningún hogar porque hay gente que está carreando agua en la madrugada. Actualizar la falta de señalamiento en las vías, también dice Sura Ramírez, dice que el alcalde actual también ha sido premiado y que debe continuar. Alex Orellana, tener continuidad y no tratar de cambiar todos los proyectos que han funcionado, hay que mejorarlos. Marvin Morales, continuar con el trabajo que se ha venido realizando en la ciudad, hay que dejar a trabajar a las personas que tienen experiencia, opina él. Giovanni Luna Fajardo dice que le dé más mantenimiento a las calles en zonas céntricas y colonias y no se enfoque en cuidar las calles solo por donde transitan los interesados, o sea, él dice y que prepare mejor a los señores de Metra. Y finalizamos con Carla Rodríguez Meyer, dice apoyo todas las mociones aquí mencionadas y agregaría que pinten las líneas de los carriles porque siempre andamos adivinando en dónde está cada carril. Era la pregunta de este día en nuestro portal de Facebook, Viva la Mañana y en Guatevisión, 7:50 mañana tendremos otra pregunta para que usted se siga pronunciando a través de este foro abierto de nuestras redes sociales porque como siempre le digo, es para ustedes. 7:50 les decía, vamos a la pausa y ya venimos.